cosa. Pero eso no va a generar realmente, ojalá que algún día, no estoy diciendo que no, pero las tecnologías que han salido hasta ahora no han generado un avance realmente de un orden de magnitud en la velocidad de desarrollar software, la calidad del software que se desarrolla, etc., ¿no? Entonces, cuando salen, me acordé de eso por esto, cuando salen los sistemas de los lenguajes de programación orientados a objetos, la gente dijo, bueno, este es el fin de la historia de los paradigmas de programación. El paradigma orientado a objetos va a resolver todos los problemas, y eso generó una ola muy grande de gente, de zombies, ¿no? Objetos. Bueno, resulta que el paradigma orientado a objetos no resuelve todos los problemas, ¿vale? Al contrario, genera unos cuantos problemas adicionales a veces, ¿no? Pero es una herramienta útil en muchos casos. Entonces no hay bala de plata por eso, o sea, no hay una solución que de alguna forma resuelva el problema que tenemos contundentemente de matar al hombre lobo, pues, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, lo que trato de decir es que hubo toda una ola, una moda de la programación orientada a objetos, y la moda de la programación orientada a objetos pues llegó a los sistemas de gestión de base de datos, fue inevitable. Cuando uno lo piensa, fíjense en esto, un sistema de gestión de base de datos, de bases de datos orientado a objetos, es un sistema de gestión de bases de datos. O sea, siguen vigentes los principios que hemos visto hasta ahora, que integra de forma transparente las bases de datos, o sea, el almacenamiento, el acceso a la información, etcétera, que hemos visto hasta ahora, con características de los lenguajes de programación de aplicación orientados a objetos. O sea, es decir, tenemos esto relacional que no nos gusta porque aquí arriba estamos trabajando orientado a objetos y necesito ahí abajo algo que también sea orientado a objetos. Además, orientado a objetos está de moda, así que dame un sistema de gestión de base de datos orientado a objetos. ¿Okay? Esa es un poco la visión. Entonces lo pueden ver como un sistema de gestión de base de datos orientado a objetos, como una extensión que le da características de persistencia a algunos lenguajes de programación, a algunos objetos de algunos lenguajes orientados a objetos. O sea, ahora yo tengo C++ y voy a tener algunos objetos en C++, algunas clases especiales que van a ser persistentes. Si yo en C++ creo una clase y la uso o lo que sea, cuando el programa termina, ¡pum!, la data se perdió, a menos que lo salve explícitamente en un archivo y etc. Pero ahora no, ahora voy a tener unas clases especiales que la data no se pierde. O sea, la próxima vez que corre el programa yo voy a poder acceder a la información como tal en esas instancias, ¿no? O lo pueden ver también como una extensión que añade características de orientación a objetos a un sistema de gestión de base de datos tradicional o relacional. Cualquiera de las dos ópticas es viable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea un poco? O sea, ¿con qué se come esto? Fíjense, la idea un poquito es que nosotros vamos a tener ahora una aplicación que funciona orientada a objetos. Y vamos a trabajar transparentemente con una base de datos que también funciona orientada a objetos. Y lo que nosotros vamos a tener que diseñar, y digo nosotros aquí en el curso inclusive, o esta es la visión, es todo un modelo de datos orientado a objetos que satisface los requisitos de la aplicación. ¿Sí me sigue? Entonces la aplicación realmente no va a tener que luchar, no va a tener que pelear con el sistema de gestión de base de datos. La aplicación simplemente va a usar esos objetos, esos modelos que ya hemos hecho, que ya sabemos cómo hacer, ¿recuerdan? ¿Okay? Va a usar esos modelos para persistir su información. Entonces, como la aplicación naturalmente funciona orientada a objetos, eso reduce muchos problemas. O sea, eso es lo que vamos a hacer allí. Vamos a tener la aplicación que interactúa con un modelo de datos orientado a objetos, no un modelo de datos relacional, y ese modelo de datos orientado a objetos pues se salva en una base de datos orientado a objetos. Y nuestro trabajo es hacer, diseñar e implementar ese modelo de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, esa aplicación es Hibernate, ¿no? No, yo no voy a entrar en detalles todavía sobre Hibernate y sobre... No, asumamos que no sabemos que Hibernate existe, ¿ok? Después, al final de estas transparencias, posiblemente el jueves, estemos conversando de eso, ¿ok? Pero por ahora asumamos que eso no existe. Imagínense que somos programadores que sabemos orientación a objetos y conocemos el modelo relacional. Más nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ahora sí, hablemos un poquito de esa impedancia, ¿ok? Reducir la impedancia entre las nuevas capas de aplicación, y ahí dice objetos, o sea, están programadas orientadas a objetos, y el almacenamiento persistente de los datos, que está programado de forma con el modelo relacional.
¿Qué ocurre? Miren, cuando uno tiene un sistema de gestión de bases de datos relacional, lo que uno tiene allí son tablas. Y lo que almacena en las tablas son registros. ¿Vale? Cada registro tiene un conjunto de columnas y en cada columna hay un dato, una información particular. Cuando uno programa arriba en una aplicación orientada a objetos, uno lo que tiene son clases y tiene un conjunto de instancias de esas clases y cada clase tiene un conjunto de atributos particulares. ¿Ok? Y esos atributos, los tipos de datos de esos atributos vienen definidos en función de los tipos de datos que soporta el lenguaje de programación de objetos que estamos usando. Y los tipos de datos de cada una de estas columnas de aquí abajo vienen definidos en función de los tipos de datos que soporta el sistema de gestión de bases de datos relacional. ¿Me sigue? Evidentemente, arriba posiblemente tengamos un string, una cadena de caracteres, y abajo también tengamos un string, una cadena de caracteres. Pero les sorprendería lo distinto que puede ser, no sé, un número flotante en un lenguaje orientado a objetos y un número allá abajo en el sistema de gestión de base de datos. O sea, ahí hay un problema. El problema es que cuando yo quiero acceder a la información que tengo en el sistema de gestión de base de datos, tengo una representación en un modelo relacional de la data. Pero cuando la quiero usar, cuando quiero programar arriba, yo lo que tengo es un lenguaje orientado a objetos. Entonces necesito hacer una traducción, una copia, una transformación entre ese modelo relacional y el modelo que está arriba. Y esa transformación, pregúntenle a los del semestre pasado que programaron DAOs, es un bonito dolor de cabeza. ¿Ok? Un bonito dolor de cabeza. ¿Ah? DAOs, Data Access Object. Eso es algo que vamos a ver y que ustedes también van a programar, no se preocupen. Tranquilos. A veces hay que estar en el infierno para saber reconocer el cielo, ¿no? Dice el dicho. Okay. Bien. Lo ideal sería que nosotros elimináramos esta impedancia y tuviésemos algo que transparentemente, un poco el modelo anterior, me manejara la persistencia de los objetos. Que yo no tuviese que levantar los datos en el modelo relacional y transformarlos a objetos para poder utilizarlos. Y luego cuando quiero salvar un dato, tengo un objeto, el dato en un objeto y lo tengo que transformar de nuevo al modelo relacional. Sino que esa transformación, digámoslo así, o que yo pueda acceder directamente de forma transparente a los datos ya como objetos. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este punto en particular? De nuevo, esto hay que programarlo y hay que ver código para vivir. ¿Okay? Ahorita hay un poco de código. Ya, déjenme ver si no se me escapa nada. Fíjense en esto. Nosotros no hemos visto JDBC. Yo estoy claro, esto es JDBC, esto es Java. Lo vamos a ver la semana que viene, por cierto. La semana que viene vamos a organizar un par de talleres. Pero miren, no hay que conocer realmente la tecnología para entender un poco qué es lo que hace el código. ¿Okay? O sea, se nos pueden escapar los tecnicismos, ¿no? Los detalles finos, pero a grandes rasgos tenemos que acostumbrarnos a ver código. Se los voy a poner en estos términos. Las primeras 3 líneas, o sea, hasta aquí, lo que hacen es establecer una conexión con el sistema de gestión de base de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. De nuevo, no quiero entrar en detalles, no me interesan los detalles tecnológicos. Ahí en realidad debería hacer algo, que está en debería estar abajo. Ahora, imagínense que yo tengo en memoria un objeto persona. ¿Verdad que esto es lo que estoy diciendo? Tengo un objeto persona. Y ese objeto persona tiene ciertos datos asociados, en este caso la cédula, en este caso el nombre. ¿Bien? Si yo quiero insertar esa persona en una base de datos relacional, yo muy posiblemente en la base de datos relacional voy a tener una tabla persona. ¿Ok? Que debería tener pues también la cédula, el nombre, los datos que me interesan almacenar realmente de una persona. Para yo almacenar ese dato, nosotros no hemos visto SQL, de nuevo les digo, pero uno lo que hace con la base de datos es que le da un comando a la base de datos, le da una orden, ¿ok? Y esa orden es básicamente una cadena de caracteres. Y le digo, mira, el comando es insertar en la tabla persona los valores que sea que tenga una persona. ¿Me sigue? De nuevo no me interesan los detalles de los tecnicismos. Lo que me interesa es que, bueno,
uno tiene que construir esa sentencia en SQL, ese comando que el manejador de base de datos entiende, y uno tiene que parametrizarlo con los datos, a lo mejor, de la persona. Especificarle cuál es el identificador de ese registro que va a insertar y bla, bla, bla. Me siguen la visión, la idea. O sea, yo tengo que hacer un procesamiento aquí, feo, para poder insertar, para poder poner a esa persona. Bien. Entonces yo una vez que creo ese comando, le digo al manejador de base de datos, mira, ejecútame ese comando. Y en ese momento es que el manejador de base de datos dice, ah, el tipo, ese objeto que él quiere insertar, que el manejador no lo conoce realmente, o sea, el tipo está insertando algo, me lo está mostrando en esta representación relacional para que yo la pueda guardar. ¿Sí? La última línea cierra la conexión con el gestor de base de datos. De nuevo, no me interesan los detalles técnicos. Los detalles técnicos los vamos a ver la semana que viene. Tranquilos, con suficiente profundidad. La idea, me la captan. Fíjense en este código, ¿ok? Y ojo, ¿no? Esto es un ejemplo académico. Este es un ejemplo simple, chiquitico. Lo podemos complicar todo lo que ustedes quieran. O sea, esa instrucción insert into t-persona, etcétera, que ahí uno ve fácilmente cuál va a ser la cadena de caracteres resultante, se las puedo regar perfectamente a lo largo de unos 4 o 5 ifs, un par de fors y cosas por el estilo, y el resultado de todo ese procedimiento es generar la instrucción, ¿ok? Dependiendo de ciertas cosas. O sea, este es un ejemplo simple. Fíjense qué bonito sería si yo pudiese hacer esto. La primera línea crea una conexión con el sistema de gestión de base de datos. De nuevo, no me interesan los tecnicismos, no voy a hablar de los tecnicismos ahora. La segunda línea y la anteúltima abren y cierran una transacción, no vamos a hablar de eso. O sea, le estoy diciendo al gestor de base de datos, mira, voy a hacer una operación. Eso es lo que estoy diciendo. Y fíjense, sigo teniendo mi objeto, persona, pero ahora me estoy ahorrando todo el ruido extra adicional y simplemente estoy diciéndole a la base de datos, por medio de la conexión que obtuve, mira, sálvame o actualízame apenas. Más nada, mágicamente ese objeto se guardó en la base de datos. ¿Ok? Comparen este código con este código. ¿Cuál prefieren escribir? ¿Verdad que es obvio? No hay discusión. El segundo. Este es otro ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es una consulta de la base de datos. ¿Bien? De nuevo, las primeras 3 líneas abren la conexión con la base de datos, sin entrar mucho en tecnicismos. Para yo hacerle una consulta al gestor de base de datos, yo tengo que decirle en un lenguaje, en ese lenguaje relacional, en este caso es SQL, que el gestor de base de datos relacional entiende. Tengo que pedirle el dato en el formato que él entiende. ¿Okay? Entonces, después de que le pido el dato, fíjense que el gestor de base de datos relacional, él no entiende de objetos, él entiende de tablas, ¿se dan cuenta? Él entiende de filas y columnas. Imagínense que el gestor de base de datos relacional les devuelve una hoja de Excel y les dice, este es el resultado de tu consulta, yo lo que te estoy devolviendo es un conjunto de filas y columnas. Y ustedes tienen que agarrar esa hoja de Excel, tienen que empezar a recorrerla de alguna manera. Esto en este caso está recorriendo filas, claro, solo está revisando la primera fila, no hay un for. Si yo quisiera recorrer las filas, tendría que poner el for. Y fíjense que aquí estoy creando una nueva persona y le estoy trayendo de ese resultado la cédula, el nombre, el ID, etc. O sea, todo esto es ese código complicado para yo. Exactamente. O sea, aquí yo estoy tomando la data que me está devolviendo el sistema de gestión de base de datos en ese formato relacional que él entiende.